A ver, si pensamos en la Inquisición española, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente una bastante concreta, ¿verdad? Una de sombras, de terror, de sufrimiento. Vamos, que es una de las instituciones más infames de la historia. O por lo menos, eso es lo que siempre nos han contado. Miedo, así, sin más. Es que es la palabra que casi se ha convertido en su sinónimo. El miedo a una denuncia anónima, a un interrogatorio en una mazmorra, a un poder que parece implacable. Solo con oír su nombre ya nos imaginamos un poder brutal, descontrolado, una ortodoxia impuesta a base de dolor. Pero, ¿y si esta imagen que está tan metida en nuestra cabeza no fuera toda la verdad? La fuente que analizamos hoy lanza una idea que, bueno, es bastante radical, que esa imagen que tenemos de la Inquisición es, en gran medida, una fabricación, una mentira bien construida. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, no se puede negar que la historia que nos ha llegado es oscura. Es un relato de fanáticos con capucha y herejes ardiendo en la hoguera. Pero para entender la perspectiva de la fuente, primero tenemos que ver de dónde sale esta historia. Y aquí llegamos al concepto clave de todo este análisis. La fuente sostiene que esta narrativa no nace de los archivos históricos, sino de algo que se conoce como la leyenda negra. O sea, que la leyenda negra se nos presenta como una guerra de propaganda, en toda regla, una campaña lanzada por los enemigos de España, tanto políticos como religiosos. La Alemania protestante, Francia, Inglaterra, todos competían por el poder mundial. Y claro, donde no llegaban los ejércitos, llegaban los panfletos. Para que nos hagamos una idea de cómo se cocinaba esta leyenda, la fuente cita al historiador judío Cecil Roth. Él describe cómo no se usaban tanto los hechos, sino historias súper sensacionalistas, casi novelas de terror gótico, ¿sabes? Llenas de violencia y erotismo para enganchar y horrorizar al lector de a pie. La táctica era casi perfecta, la verdad. Se usaba la ficción, una novela, para meter una idea. Si un historiador salía y decía que eso no era exacto, la respuesta era muy fácil. Tranquilo, que es solo una novela, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje, esa hostilidad hacia España y la Iglesia, ya se había sembrado. Era, en fin, un arma ideológica disfrazada de entretenimiento. Vale, pero ¿por qué se creó la Inquisición? Si dejamos a un lado la leyenda negra por un momento, ¿cuál fue su origen? La fuente insiste en que para juzgarla hay que entender el mundo en el que nació, un mundo que se sentía bajo una amenaza existencial. A ver, tenemos que ponernos en la mentalidad de la Edad Media. La fe y el Estado no estaban separados, ni mucho menos. La religión era el pegamento que lo unía todo. Así que atacar un dogma de fe no era como discrepar hoy de política. Se veía como un acto de traición que podía hacer que toda la sociedad saltara por los aires. La fuente usa a los cátaros como el gran ejemplo. Ojo que no los presentan como unos pensadores pacíficos, sino como un movimiento subversivo que buscaba, literalmente, el fin de la sociedad. Si sus ideas hubieran ganado, se argumenta, la humanidad se habría extinguido. Y eso de rechazar el juramento en una sociedad feudal que se basaba en la palabra dada era como poner dinamita en sus cimientos. Y fijaos qué curioso, para reforzar esta idea, la fuente saca una cita de Charles Lea, que no era precisamente un amigo de la Inquisición, sino uno de sus mayores críticos. Pues bien, hasta él reconocía que la amenaza de herejías como la de los cátaros era tan grave que luchar contra ella era en realidad defender la propia civilización. Y aquí viene uno de los argumentos más sorprendentes de todos. Se nos dice que la Inquisición no fue la principal culpable de la violencia, sino todo lo contrario, una fuerza que intentaba moderarla. Las fuentes citan casos en los que el pueblo, aterrorizado por la herejía, asaltaba las prisiones para linchar y quemar a los acusados por su cuenta. En ese contexto, la Inquisición lo que hizo fue introducir un proceso legal, con reglas y revisiones, donde antes solo había la ley de la turba. Pero vamos al lío. ¿Qué pasa con las torturas? Y con sus figuras más temidas. El libro se mete de lleno en los aspectos más oscuros, pero para ofrecer una perspectiva totalmente distinta. La palabra clave aquí, según la fuente, es regulación. La Inquisición no inventó la tortura, para nada. Era una práctica judicial súper común en toda Europa. Lo que sí hizo, se argumenta, fue ponerle límites muy estrictos. No podía durar demasiado tiempo, no podía causar mutilaciones y tenía que haber un médico presente. Y aquí es donde se hace una comparación deliberadamente provocadora. Se argumenta que los métodos de la Inquisición, aunque eran crueles, se quedan en nada comparados con la brutalidad de las técnicas de tortura del siglo XX y XXI, y se citan la picana eléctrica, los métodos del Shin Bet israelí o los abusos de Abu Ghraib. Insistimos, este es el argumento que se presenta en el libro. Ahora vamos con él, con el hombre cuyo nombre es sinónimo de crueldad, Tomás de Torquemada. La fuente nos pide que olvidemos por un momento al monstruo de la leyenda y conozcamos al hombre que, según sus contemporáneos, era profundamente piadoso.
Un hombre que, lejos de vivir a todo lujo con el poder que tenía, llevó una vida de una austeridad tremenda. Y además se dice incorruptible. Hay una anécdota que cuenta que los conversos, los judíos convertidos, ofrecieron un soborno gigantesco a los reyes católicos para que aflojaran un poco. Y se dice que Torquemadas se enfrentó al rey, tiró un crucifijo sobre la mesa y le preguntó si, como Judas, iba a vender a Cristo por dinero. Este episodio, según la fuente, nos revela el rasgo que de verdad lo definía. El de un administrador que, aunque muy severo, lo que buscaba por encima de todo era la justicia. Esta diapositiva resume un poco las pruebas que se presentan para este retrato. Un hombre que era más duro consigo mismo que con los demás. Su primera medida como inquisidor general fue cargarse a 2 inquisidores en Sevilla por pasarse de la raya y castigó muy duramente a los que daban falso testimonio contra los conversos. Difícilmente, argumenta la fuente, el comportamiento de un monstruo sediento de sangre. Entonces, la pregunta es obvia. Si la fuente presenta todas estas pruebas, ¿por qué la imagen oscura de la Inquisición sigue teniendo tantísima fuerza hoy en día? El libro termina con una tesis muy contundente. Sostiene que esta pelea por la memoria de la Inquisición no va realmente sobre el pasado. Es una batalla ideológica del presente. Mantener viva la leyenda negra sirve, según esta visión, para presentar la historia de Occidente como una de pura opresión y fanatismo, y así facilitar que entren nuevas ideologías. Y este análisis nos deja no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta que es fundamental. Más allá de la Inquisición, este caso nos obliga a cuestionar todas las narrativas históricas que damos por hechas. Porque la historia no es solo lo que pasó, sino quién cuenta la historia. Y sobre todo, por qué la cuenta.